Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 5 y les vamos a hablar acerca de las arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas. Vamos a encontrar a las extrasístoles de complejos prematuros. Aquí vamos a mencionar lo que son los dos tipos principales, que son las extrasístoles auriculares y las ventriculares. En las auriculares vamos a tener que existen en el 60% de los adultos. En general carecen de importancia. En el electrocardiograma aparece una onda P prematura y de morfología distinta a la P sinusal. En las extrasístoles ventriculares vamos a encontrar que en el electrocardiograma aparecen complejos QRS prematuros y anchos, no precedidos de ondas P. Existen en más del 60% de los adultos. En pacientes sin cardiopatía no se asocian a mal pronóstico. Las más frecuentes nacen del tracto de la salida del ventrículo derecho. Algunos términos que se aplican a las extrasístoles ventriculares también resultan de interés, como es el bigeminismo ventricular, que por cada latido sinusal existe una extrasístole ventricular. Para el tratamiento, las extrasístoles ventriculares generalmente son asintomáticas, aunque a veces pueden producir palpitaciones. En sujetos sin cardiopatía estructural no requiere tratamiento específico, a no ser que los síntomas sean muy molestos, en cuyo caso se podrían administrar lo que son los beta bloqueantes. El verapamilo o diltiazem podría ser una alternativa. Además, es importante que se elimine el tabaco, la cafeína, el alcohol y los estimulantes adrenérgicos. Después vamos a ver lo que son las taquicardias supraventriculares, donde encontramos a la taquicardia sinusal. Se trata de un ritmo sinusal a más de 100 latidos por minuto, con una onda P idéntica a la sinusal. Típicamente el comienzo y el final de esta arritmia son graduales y con maniobras vagales se ralentiza con frecuencia. Las causas posibles son múltiples, pues en la gran mayoría de las situaciones es reactiva a situaciones como estrés, ansiedad, fiebre, anemia e hipovolemia. El tratamiento es de la causa responsable. La fibrilación auricular. Esta representa la arritmia crónica sostenida más frecuente. En el electrocardiograma existe una actividad auricular aparentemente desorganizada, sin ondas P, que son sustituidas por una ondulación irregular y que muestran una conducción variable e irregular a los ventrículos. La fibrilación auricular se clasifica en paroxística, que es la que normalmente dura las primeras 24 a 48 horas, la persistente, la que no cardioverte espontáneamente en un máximo de 7 días, o permanente, la que no cardiovierte espontáneamente si se intenta hacerlo. La etiología, el factor predisponente más frecuente es la hipertensión arterial y el mecanismo más ampliamente aceptado hoy en día como elemento esencial en el mantenimiento de la arritmia es la reentrada, lo que explica que la fibrilación auricular puede terminarse con cardioversión eléctrica. En la clínica y exploración física puede ser que esta sea sintomática hasta producir una marcada intolerancia hemodinámica con síncope o edema agudo de pulmón. Los pacientes con fibrilación auricular tienen una mortalidad de aproximadamente el doble a la de los controles y su morbimortalidad depende de varios factores, en el que encontramos tres principales, que es la respuesta ventricular, la pausa tras la fibrilación auricular paroxística que puede provocar el síncope y los episodios de tromboembolia sistémica. Para la estratificación de riesgo tromboembólico y profilaxis, es importante tener en cuenta que la estratificación de riesgos no es necesaria en los casos en los que el riesgo tromboembólico es alto de base, como en el contexto de una fibrilación auricular asociada a estenosis mitral y prótesis valvulares mecánicas, o en el contexto de una miocardiopatía hipertrófica. En estos casos, la anticoagulación oral crónica es necesaria independientemente del valor obtenido en la escala. Las recomendaciones actuales de la Sociedad Europea de Cardiología indican que se debe realizar anticoagulación oral de forma crónica a los pacientes varones, mayor que en la escala tengan mayor a 1 y en las mujeres que en la escala tengan mayor a 2,
aunque el beneficio de la anticoagulación es especialmente marcado a partir de un resultado en escala mayor a 2 en hombres y un resultado mayor a 3 en mujeres. Ya, para el tratamiento, en la actualidad se conocen dos estrategias de tratamiento posibles para la fibrilación auricular, la estrategia de control de frecuencia y la de control de ritmo. En la de frecuencia no se va a intentar restablecer el ritmo sinusal, sino que se tratará de paliar las eventuales complicaciones que se puede producir tras una fibrilación auricular presente. Y en el control de ritmo está encaminada al restablecimiento del ritmo sinusal y su mantenimiento. En la estrategia de control de la frecuencia ventricular, en todos los casos se recomienda realizar un control adecuado de la frecuencia. Para ello se pueden emplear fármacos como son denominados los frenadores del nodo auriculoventricular. Entre ellos encontramos a los beta bloqueantes, el verapamilo o la digoxina. El objetivo es conseguir una frecuencia cardíaca menor a 110 latidos por minuto en reposo o incluso menor, si persisten los síntomas. En unos pocos casos se recurre a producir un bloqueo auriculoventricular completo mediante la ablación por catéter del nodo auriculoventricular e implante del marcapaso definitivo. Frenar el nodo auriculoventricular es importante en los pacientes en los que se utilizan antiarrítmicos para cardiovertir la fibrilación auricular, ya que estos fármacos pueden tener efectos vagolíticos y acelerar la respuesta ventricular, además del riesgo de que el antiarrítmico pueda organizar la fibrilación auricular en forma de flúter. La estrategia para el control de ritmo va a ser la cardioversión. La eficacia que tiene esta cardioversión y sobre todo las posibilidades de mantener un ritmo sinusal estable está en la relación con la duración de la fibrilación auricular. La cardioversión de la fibrilación auricular se puede realizar mediante cardioversión eléctrica sincronizada con alta energía o con fármacos antiarrítmicos, siempre que el paciente presente inestabilidad hemodinámica en relación con la arritmia. Se realizará cardioversión eléctrica inmediata. La cardioversión eléctrica programada debe utilizarse en el paciente en ayunas y sedado. El aleteo o flúter auricular. Bueno, el flúter típico común en una taquicardia auricular que se produce por una macrorre entrada en torno al anillo tricúspide que gira a 250 a 350 latidos por minuto. Desde que se despolarizan las aurículas, genera que el electrocardiograma una actividad auricular regular en dientes de sierra con escasa actividad. El flúter es común en un característico de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y existen circuitos de flúter atípicos menos frecuentes en torno a otros obstáculos. Como tratamiento, lo más eficaz es la cardioversión, como lo habíamos mencionado, también en este caso es importante, que suele requerir en este caso baja energía. Los antiarrítmicos son muy pocos eficaces, aunque el riesgo embólico parece ser algo menor. El tratamiento antitrombótico debe hacerse análogo al de la fibrilación auricular, excepto en que se opte por una estrategia de tratamiento definitivo, como el caso de la ablación del istmo. En las taquicardias supraventriculares paroxísticas reentrantes. Son taquicardias regulares de complejos QRS estrechos, originadas generalmente en sujetos sin cardiopatía estructural que tienen episodios recurrentes de taquicardia con un inicio y fin brusco. Las más frecuentes vamos a encontrar que son la taquicardia por reentrada intranodal, enseguida por la taquicardia por reentrada ortodrómica. En la taquicardia por reentrada intranodal puede iniciarse y mantenerse debido a la existencia de una doble vía de conducción en la unión de la aurícula con el nódulo auriculoventricular. Es así que una vía lenta alfa y una vía rápida beta van a existir bajo determinadas circunstancias que podrían establecerse un circuito de reentrada intranodal con conducción por la vía lenta hacia el ventrículo y por la vía rápida hacia la aurícula.
La taquicardia ortodrómica por reentrada por vía accesoria auriculoventricular. En ciertas ocasiones las vías accesorias no pueden conducir los impulsos en sentido auriculo-ventrículo, y sin embargo sí lo puede hacer en sentido retrógrado, pudiendo establecerse un circuito de reentrada similar en la que va a tener una baja en los ventrículos por el sistema de conducción, nodo de His normal, y sube a las aurículas por la vía accesoria. Durante la taquicardia, la onda P retrógrada suele estar más separada del QRS. La preexcitación y taquicardia antidrómica por reentrada por vía accesoria auriculoventricular. La preexcitación y la taquicardia antidrómica por reentrada por vía accesoria ventricular aparece cuando existe de forma congénita una vía accesoria, además del nódulo auriculoventricular, de comunicación eléctrica entre aurículas y ventrículos que en sinusal despolariza parte de los ventrículos precozmente, produciendo acortamiento del PR con un empastamiento inicial del QRS. Los pacientes con preexcitación en el electrocardiograma pueden desarrollar tanto taquicardias antidrómicas con QRS ancho como ortodrómicas con QRS estrecho, siempre y cuando la vía accesoria también permita la conducción retrógrada de entrada al ventrículo y aurícula. En los tratamientos de las taquicardias supraventriculares paroxísticas reentrantes, en todas ellas, si existe compromiso hemodinámico importante, se debe realizar lo que es la cardioversión eléctrica. Si no hay compromiso hemodinámicamente importante, se realizan maniobras que bloqueen el nódulo auriculoventricular para terminar la taquicardia, como las maniobras vagales, haciendo un masaje del seno carotidio, o la infusión de fármacos como la adenosina o beta bloqueantes como el verapamilo. No obstante, si el primer episodio ha sido mal tolerado o el paciente tiene episodios frecuentes o limitantes, o si el paciente lo prefiere, se puede realizar una ablación con radiofrecuencia de la vía lenta o de la vía accesoria, que obtiene en más del 90% de los casos con mínimas complicaciones. En los casos de fibrilación auricular preexcitada, si existe inestabilidad hemodinámica, se realizará cardioversión eléctrica. En otras taquicardias supraventriculares paroxísticas, como en la taquicardia auricular focal o la taquicardia regular episódica, que se puede originar y terminar de forma súbita, aunque algo más progresiva que la ortodrómica, en la que delante de cada segmento QRS hay una onda P originada por algún punto de las aurículas, diferente al nódulo sinusal, que tiene una morfología distinta a la sinusal, y generalmente el PR va a estar alargado. Puede responder a los alfa bloqueantes o a los calcio antagonistas. La taquicardia auricular multifocal. Existe al menos 3 ondas P de diferente morfología de diversos focos durante la taquicardia, con un grado variable de conducción a los ventrículos. Es frecuente en pacientes con broncopatía regudizada, especialmente bajo tratamiento. La degeneración a fibrilación auricular es frecuente. El tratamiento consiste en mejorar la situación pulmonar en pacientes con oxigenación y la retirada en lo posible de la teofilina. En las taquicardias ventriculares, en este caso la taquicardia se inicia en el ventrículo, lo que resulta una taquicardia de QRS ancho, con disociación de aurículo-ventrículo. Las taquicardias de QRS ancho tienen una alta probabilidad de tratarse de taquicardia ventricular, representado aproximadamente el 98% de los pacientes con cardiopatía estructural, muy especialmente en los casos de pacientes con infarto de miocardio previo. La taquicardia ventricular, vamos a tener la monoforma, que la morfología del QRS es igual en todos los latidos. La etiología es más frecuente de la taquicardia ventricular monoforma, es la de reentrada. La polimorfa, la morfología del QRS varía en un latido a otro, y la bidireccional, que existe una alternancia en la dirección del eje QRS, se asocia a intoxicación digitálica. Y por último tenemos que el tratamiento de la taquicardia ventricular
vamos a considerar en este caso la de la monoforma sostenida. Al igual que en otras taquicardias reentrantes, si existe compromiso hemodinámico, es necesario realizar cardioversión eléctrica inmediata. Si no existe compromiso hemodinámico, pueden utilizarse de forma alternativa fármacos como la procainamida o la amiodarona por vía intravenosa, habiendo demostrado mayor eficiencia estas últimas. Los fármacos antiarrítmicos, a excepción de los beta bloqueantes que deben tomar todos los pacientes con infarto agudo de miocardio previo, y la amiodarona pueden ser útiles en casos seleccionados para disminuir el riesgo de recurrencia, aunque no mejoran la supervivencia. En pacientes con función sistólica conservada y buena tolerancia clínica durante la taquicardia ventricular monoforma, es posible realizar una ablación con radiofrecuencia del circuito de reentrada. Muchas gracias por su atención.